Cuando empecé a entrenar, mi musculatura del hombro, el deltoides, era inexistente, completamente nulo. Y después de más de 10 años entrenando, he conseguido que gente ahí fuera, en internet, me acuse de falso natural, me acuse de utilizar esteroides y que además lo hagan señalando mi hombro como la prueba irrefutable. Spoiler, soy natural. Me llamo Maki, llevo más de 10 años entrenando, los últimos 3 muy en serio, tanto en entrenamiento, en alimentación, controlando mis macros y también en mentalidad. Muy importante. Y en este vídeo os quiero dar los 5 consejos que he aprendido en 10 años entrenando para que lo podáis aplicar ya mismo, en un vídeo condensado en, pues lo que dure, entre 10 y 12 minutos como el anterior que hice de pecho. Recordad que esto no es un vídeo de entretenimiento, esto no es un gameplay, esto no es Minecraft, esto no es Fortnite. Esto es un vídeo de formación de entrenamiento, así que es muy importante que quitéis todo tipo de distracciones y veáis el vídeo de principio a fin. Son 5 consejos, si os saltáis alguno, probablemente nada funcione. Quiero que a vosotros también os acusen de falso natural y de estar creciendo demasiado rápido. Sospechoso. Clave número 1. Como en el vídeo anterior sobre pecho, obsesiónate con un ejercicio multiarticular que puedas repetir siempre con la misma técnica. Y en este caso vamos a hablar de un press militar. Me da igual que sea con barra libre, me da igual que sea en multipower, me da igual que sea con mancuernas, incluso me da igual que sea en una máquina. El punto es, siempre el mismo agarre, siempre la misma amplitud del agarre, todo siempre igual y centrándote únicamente en hacerlo correctamente, aplicando la máxima fuerza e ir progresando semana a semana, en alguna repetición o en pesos, entre 6 y 8 repeticiones, trabajando pesado y enfocándote al 100% en hacer progresar tu fuerza, no tanto el tamaño del músculo, sino tu fuerza. El press militar es este ejercicio, ¿vale? Que va a construir fuerza en todo el hombro, especialmente obviamente en el deltoides anterior, y que va a construir pues lo que es el fundamento, la base para un hombro fuerte y un hombro grande. Quiero que os obsesionáis. Si hacéis un día de hombro o simplemente metéis hombro el día de empujes, ese día de empujes, empezar con hombro para darle prioridad. Quiero que hagáis un press militar donde el enfoque máximo sea en ir acumulando carga, en ir progresando en fuerza. Vamos con la clave 2, y esta clave es, de verdad, esto es el game changer. Lo que os voy a explicar ahora, para el hombro, para construir un buen deltoides, es lo que es el antes y el después, es lo que lo cambia todo. Cuando estamos trabajando hombro lateral, ¿vale? En este caso, la mayoría de gente, por el hecho de utilizar demasiado peso y de no conocer esto, lo que les sucede es que van a contraer en cada movimiento el trapecio. Me voy a quitar la camiseta con vuestro permiso, para que lo veáis. Mirad. Este es el deltoides, ¿vale? Lateral, anterior y posterior, ¿vale? Y este es el trapecio. ¿Dónde está el tema? Que cuando yo hago una elevación lateral, voy a usar solo este brazo. Cuando yo hago una elevación lateral y estoy utilizando demasiado peso o simplemente no sé muy bien cómo hacer la técnica y contraigo el trapecio hacia arriba, yo cojo mis 2 dedos, me lo toco, ¿vale? Y está contraído, ahí. Está contraído, ¿vale? Está duro, ¿vale? Y aunque el deltoides también se ve afectado y también está contrayéndose, evidentemente hay mucha parte de la carga que estoy moviendo que realmente la está aguantando el trapecio. Oye, que el trapecio también hay que entrenarlo, que muy bien, pero si lo que estás buscando en este ejercicio de deltoides lateral es justamente trabajar el deltoides lateral, ¿no? Pues si estás congestionando, contrayendo el trapecio, hay algo ahí que está fallando. Entonces, tenéis que tener mucho ojo con eso. Coges 2 dedos, haces la típica contracción, ¿no? De laterales así, donde tienes el trapecio como, ¿sabes? Como súper contraído hacia arriba y haces esta prueba. ¡Fum! Este cambio. ¡Fum! Mirad desde atrás. Bueno, ahora no me voy a ver, pero... ¡Fum! ¿Vale? De ahí... ¡Ahí! Simplemente ese cambio que puedes notarlo cogiendo 2 dedos, como te digo, y tocándote aquí el trapecio y haciendo elevación lateral así. Y de repente, ¡fum! Y está apagado. Está apagado, está blando. Aquí está duro, como una piedra. Mira qué duro está. Y aquí es como un trocito de piel. Como si no hubiera nada. Es esto, simplemente este movimiento hace ya que lo que va a trabajar en este caso, en las elevaciones laterales, el deltoides lateral, pero también en un face pull, que luego hablaremos de él, y otros ejercicios para el deltoides posterior, no tiene nada que ver. O sea, es un cambio completo. Obviamente vas a tener que tragarte tu ego y bajar el peso, si lo estabas haciendo mal. Pero ahí es cuando empieces a evolucionar, ¿vale? Esto es súper importante, tíos. El trapecio es tu enemigo. La activación demasiado potente del trapecio en cualquier elevación lateral o posterior
es tu gran enemigo. Es lo que hace que tu hombro no se desarrolle, porque la mayoría del estímulo se lo está llevando el trapecio. Así que muy importante este gesto, practicadlo en casa, no hace falta tener peso. De aquí, aquí, de aquí, aquí. Muy importante. Esto es un antes y un después. Punto número 3, laterales en polea. Para mí el top 1 ejercicio. También me obsesioné con este ejercicio, siempre con la misma técnica, siempre con el mismo agarre. De aquellas, bueno, ahora evoluciona todo mucho. Ahora se dice, la polea ponla a la altura de las rodillas. El agarre, en vez de cogerlo un maneral, utiliza muñequeras. Bueno, todo eso está muy bien, genial. Yo no hice nada de eso porque en su día no se hablaba de eso. Por lo menos yo, pues no lo escuché. Entonces, pues yo lo hacía a lo normal, convencional. Por delante y a veces también lo probé por detrás. Los dos me parecen guay. El caso es ponerte el peso que puedas, ¿vale? Y muy importante, hacer bien el ejercicio para que no estés haciendo esto, sino una elevación realmente lateral, obviamente como ya os he dicho con el trapecio hacia abajo, el trapecio que no esté activado, sino relajado, y aguantar arriba un segundito y aguantar la bajada. Empujas, bueno, tiras y aguantas la bajada. Esto es súper fundamental. Pero es que además, laterales en polea tiene una ventaja. Puedes ir aumentando el peso muy poco a poco. Puedes hacer muy buena progresión. Con las mancuernas es un poco más jodido, porque de 6 pasas a 8, de 8 a 10, de 10 a 12, y ahí ya entre 10, 12 y 14, hostia, es como que cuesta mucho evolucionar, como que siempre usas la de 10, o siempre usas las de 12, ¿sabes? Pero en polea no, porque en polea tú te puedes poner una pesita de 1 kilo, y luego te puedes poner una pesita de 2 kilos, y entonces vas aumentando el peso muy progresivamente, de manera que puedes hacer sobrecarga progresiva con mucha más facilidad. Y yo evolucioné mucho mi deltoides lateral justamente haciendo laterales en polea y apuntándome bien las repeticiones que hacía y el peso que utilizaba. Y cada semana ir aumentando un poquito las repeticiones, y cuando llegaba ya mi cap de repeticiones, que creo que era 15 si no me equivoco, entonces subirme 1 kilito el peso. Y me acuerdo que pasé a lo mejor de 5 kilos por lado en polea, a lo mejor llegué a, no sé, como 12 o 13, no me acuerdo bien, pero bastante, ¿no? Y eso es la clave absoluta, y por eso ese ejercicio es tan bueno. Para empezar, porque es muy bueno, porque es una tensión mucho más constante. También donde pongas la polea es importante, ¿no? Pero bueno, yo la polea siempre la tenía abajo. El caso es que la tensión con cable siempre va a ser mucho más constante que con una mancuerna, que abajo no hay tensión y arriba sí. Entonces, con cable en polea y además con ese valor añadido de poder ir sumando 1 kilito de peso solamente, eso es clave para progresar brutalmente tu hombro lateral. Punto número 4. Vamos a hablar de las mancuernas. Mancuernas con mucho peso o con poco peso. Hay gente que dice, no, las mancuernas, oye, hacerlo con mucho peso está de puta madre, porque las subes y luego aguantas la bajada. Otra gente que dice, no, eso no vale para nada, lo mejor es poco peso y sentir el quemazón e ir haciendo una técnica completa. Mi opinión, las dos. Yo he hecho las dos. Tengo ejercicios a veces donde utilizo unas mancuernas más pesadas, donde yo sé que no puedo hacer la técnica perfecta, pero me da igual, porque hago la técnica un poco mal, es decir, con un poquito de inercia, pero con una intención correcta. Mi intención no es mover el peso por ego, sino ayudarme de un poquito de inercia. Tampoco muchísima, no hago un super impulso. Simplemente es un poquito para subir las mancuernas y aquí arriba las intento mantener y aguanto la excéntrica. ¿Entendéis? Entonces estoy trabajando mal a propósito para... Es como si alguien te ayudara, es como hacer una forzada. Es como si alguien te ayudara y te elevara y tú aguantas la bajada. Es una forzada, pero te la autofuerzas tú con un poquito de inercia, ¿vale? Con cuidado con la espalda, obviamente, pero es muy poquito. Entonces yo he hecho las dos, he hecho con más peso mancuernas, que no las puedo subir normal, con un poquito de inercia y aguantando la bajada, y luego otras con 10, 12 kilos a lo mejor, que las puedo hacer mucho más convencionales o mucho más estrictas, ¿vale? La técnica. Entonces, ¿qué es mejor? Las dos, tío, usa las dos, pero con buena intención, con la intención correcta, con la intención no de mover más peso porque sí, sino de trabajar a veces la excéntrica, a veces trabajar más la contracción arriba, con unas más livianas, muy importante eso. Y punto número 5, el hombro posterior, ¿vale? Hombro, bueno, cuando digo hombro, evidentemente no es hombro, el hombro es la articulación, me refiero al deltoides, ¿ok? El deltoides posterior. El ejercicio para mí más top para trabajar el deltoides posterior es el face pull. El face pull es, yo lo suelo hacer con cuerda, coges una cuerda y la cuerda la llevas más o menos a esta altura, ¿vale? La cuerda no va aquí abajo, la cuerda no va aquí abajo, porque esto ya es remo, es aquí. Pero muy importante, porque este ejercicio también se suele hacer mal, porque la gente, de nuevo, sube mucho los trapecios y se hace ahí, y contraes mucho el trapecio, mirad, así, pum, no, el trapecio relajado, ahí, es un cambio demencial, el trapecio siempre abajo, o sea, sin contraerlo. Entonces el hombro en vez de aquí arriba, el hombro más hacia abajo. El trapecio relajado
y pum, aquí, ¿vale? Este es el Facebook, brutal. Y luego otra cosa también importante es que el posterior se trabaja bastante en un jalón al pecho. Cuando tú haces un jalón al pecho, si lo haces con los codos hacia adelante, ¿vale? Que vas a trabajar mucho más el dorsal, no. Pero cuando haces un jalón al pecho más hacia aquí, estás trabajando también mucho la parte del deltoides posterior, que es esto, ¿vale? Entonces, se trabaja mucho también el día de espalda, en ciertos ejercicios, sobre todo en remos o jalones altos, ¿vale? ¿Cuántas veces entrenarlo? Bueno, yo a veces he entrenado el deltoides, en lo que es el hombro, en días concretos. ¿Qué te toca entrenar hoy? Hombro. ¿Solo hombro un día? Pues sí, tío, le doy mucha importancia porque es muy estético. No veo el por qué no. Y luego he tenido obviamente rutinas de tirón, empuje, piernas, donde el día de empuje, pues uno es más enfocado a pecho y otro día de empuje es más enfocado a hombro. Es decir, empiezo con hombro, ¿vale? Nada más, amigos, espero que os haya gustado este vídeo. Podéis suscribiros para más contenido de fitness. Y por cierto, muy importante, como final, lectura. ¿Lectura? ¿Pero qué tiene que ver un libro con el físico? Todo. Full W.